Mi nombre es Eduardo, y en esas madrugadas silenciosas aprendí que algunas cosas deberían quedarse ocultas entre las sombras de una bodega. Cuando acepté el trabajo como guardia nocturno en una bodega a las afueras de Monterrey, jamás imaginé que algo tan rutinario pudiera convertirse en una pesadilla. Era un edificio enorme, con pasillos interminables llenos de estanterías hasta el techo. Cada rincón de esa bodega era un laberinto de cajas, y mi única compañía eran las cámaras de seguridad y el sonido del viento que se colaba por las grietas de las paredes. Mi turno comenzaba a las 8 de la noche y terminaba al amanecer. Todo parecía sencillo: recorrer las instalaciones, asegurarme de que nada estuviera fuera de lugar y monitorear las cámaras. Las primeras noches transcurrieron sin incidentes, pero el silencio comenzaba a pesarme. Fue durante mi tercera semana que noté algo extraño. Al revisar las cámaras, vi una caja en la sección D7 que no estaba donde debía. Pensé que alguien del turno anterior la había dejado mal acomodada, así que no le di mucha importancia. Pero la noche siguiente, otra caja había sido movida en la misma sección, y luego otra. Decidí marcar en mi libreta los cambios exactos para tener un registro. Al cabo de unos días, el patrón era claro. Alguien entraba a la bodega y movía las cajas por la noche. Comencé a revisar las grabaciones anteriores, pero nunca veía nada fuera de lo común, solo las cajas en posiciones diferentes a la mañana siguiente. El gerente me dijo que quizá estaba imaginando cosas, que el cansancio podía jugarme una mala pasada. Sin embargo, algo en mi interior me decía que debía investigar más a fondo. Una noche, mientras recorría el pasillo D7, sentí un cambio en la temperatura. Hacía más frío en ese punto, como si hubiera una corriente de aire. Inspeccioné cada rincón con mi linterna y noté que una de las estanterías estaba ligeramente separada de la pared. Empujé la estructura y con esfuerzo se deslizó, revelando un túnel oscuro que descendía hacia las profundidades. Mi primer instinto fue llamar a mi supervisor, pero algo me detuvo. Encendí la linterna y entré con cautela. El túnel estaba hecho de ladrillos viejos y el suelo era de tierra compacta. A medida que avanzaba, el eco de mis pasos resonaba a mi alrededor. El pasaje se bifurcaba en varias direcciones, pero una de las rutas parecía más transitada, con huellas recientes marcadas en el suelo. Seguí el rastro hasta que llegué a una pequeña habitación subterránea, iluminada débilmente por una bombilla colgante. Había cajas idénticas a las que se encontraban en la bodega, pero al abrir una de ellas, mi corazón se detuvo. Estaba llena de electrónicos robados, teléfonos, computadoras portátiles, todo nuevo y empaquetado. Antes de que pudiera procesar lo que veía, escuché voces acercándose. Apagué la linterna y me oculté detrás de unas cajas. Eran 3 hombres, todos con ropa oscura y cargando más mercancía. Uno de ellos dijo en voz baja: «Tenemos que darnos prisa. El guardia ya debe sospechar algo». Mi mente se aceleró. Sabían de mi presencia y eso no podía significar nada bueno. Regresé rápidamente a la bodega, cerré la estantería y corrí hacia la sala de vigilancia. Revisé las cámaras con desesperación y allí estaban, los 3 hombres entrando al pasillo D7. Sentí un sudor frío recorrer mi frente. Apagué las luces de la bodega desde el panel de control, esperando que la oscuridad los confundiera. Pero entonces, una de las cámaras mostró algo que me dejó helado. Uno de los hombres miró directamente a la cámara y con una sonrisa siniestra levantó un dedo, como si me estuviera señalando. Tomé el radio para llamar a la policía, pero antes de que pudiera hacerlo, todas las cámaras se apagaron. Escuché pasos acercándose a la sala de vigilancia. Mi mente estaba en caos, pero sabía que no podía quedarme allí.
Tomé una linterna y salí por una puerta trasera, intentando ser lo más silencioso posible. Mientras corría por los pasillos, escuchaba sus voces resonando en la distancia. «Está cerca», decían, como si estuvieran disfrutando de la cacería. Llegué a una sección poco transitada de la bodega y encontré un rincón donde podía esconderme. Apagué la linterna y contuve la respiración. Los pasos se acercaban y las sombras de los intrusos se proyectaban en las paredes. Uno de ellos pasó justo al lado de mí, tan cerca que pude oler el tabaco en su ropa. Cuando se alejaron, aproveché para dirigirme hacia la salida principal. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, uno de los hombres apareció detrás de mí. «¿A dónde crees que vas?», dijo, mientras levantaba una barra metálica. Mi instinto de supervivencia se activó. Empujé una estantería cercana, haciendo que las cajas cayeran y bloquearan su camino. Corrí como nunca antes y finalmente llegué a la calle. Justo entonces, las sirenas de la policía rompieron el silencio de la noche. Los hombres fueron capturados en el acto. Resultó que la bodega había sido utilizada como punto de tránsito para mercancía robada durante meses, y yo había sido el primero en descubrirlo. Renuncié al trabajo al día siguiente. Cada vez que paso cerca de esa bodega, no puedo evitar sentir un escalofrío al recordar lo cerca que estuve de no salir vivo. Mi nombre es Rodrigo, y una noche descubrí que en esta ciudad un atajo puede llevarte directo a una pesadilla. Trabajo como repartidor de pizzas en la Ciudad de México. El turno nocturno es duro, pero la propina extra siempre ayuda. Esa noche, a eso de las 11, me asignaron un pedido en una colonia al otro lado de la ciudad. El tráfico estaba más pesado de lo usual y no tenía ganas de pasar más tiempo en la moto del necesario, así que decidí tomar un atajo por un barrio que, aunque desolado, acortaba la ruta por al menos 15 minutos. La calle principal del barrio estaba casi en penumbras. Los faroles parpadeaban o simplemente no funcionaban, y las pocas casas que había tenían las ventanas cerradas y luces apagadas. Solo el sonido del motor de mi moto y el zumbido de los cables eléctricos rompían el silencio. Mientras avanzaba, noté un auto estacionado al borde de la acera, un sedán negro con las ventanas polarizadas. No le di importancia y seguí mi camino. Sin embargo, apenas pasé de largo, el auto arrancó y comenzó a seguirme. Al principio pensé que era una coincidencia. Tal vez alguien más había decidido tomar el mismo atajo, pero conforme avanzaba, el auto no se alejaba. Mantenía una distancia exacta, sus faros iluminando mi camino como si fuera una sombra implacable. Doblé por una calle más estrecha y el sedán hizo lo mismo, pegado a mí como si fuera una extensión de mi moto. Mi respiración se aceleró. Decidí frenar y orillarme, esperando que el auto me pasara, pero se detuvo también, a unos pocos metros detrás de mí. Era como si esperara que yo hiciera el siguiente movimiento. Miré hacia atrás, intentando ver algo a través de las ventanas polarizadas, pero era imposible. Todo estaba oscuro. «Tranquilo», me dije, «solo sigue adelante». Retomé la marcha, pero ahora con una sensación de alerta que me hacía sudar, a pesar del aire fresco de la noche. Pasé por una intersección y giré hacia la derecha, tratando de despistarlo. Pero el auto hizo lo mismo, manteniéndose cerca. Ahora estaba seguro. Me estaban siguiendo. Mi mente comenzó a barajar posibilidades. ¿Sería un ladrón? ¿Un grupo que planeaba algo peor? Las historias de asaltos y secuestros en la ciudad se me vinieron a la cabeza como un torrente imparable. Aceleré. El motor de mi moto rugió al máximo, pero el auto no se quedaba atrás. Por más que intentara dejarlo atrás, se mantenía firme, incluso acercándose peligrosamente en cada curva. Las calles estaban desiertas. No había tiendas abiertas, ni transeúntes, ni siquiera perros callejeros. Era como si el barrio entero estuviera abandonado,
dejando a ese sedán negro y a mí como los únicos actores de una pesadilla. Doblé por una calle angosta, apenas iluminada por un par de focos intermitentes. Al fondo, vi una pequeña plaza con un parque en el centro. Pensé en detenerme allí, apagar la moto y esconderme entre los árboles, pero justo cuando llegué, el auto se detuvo en seco a la entrada de la calle, bloqueando la salida. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que me iba a desmayar. Me quedé inmóvil, observando cómo las luces del sedán se apagaban. Por un momento, el único sonido era el del motor de mi moto y el eco de mis pensamientos, cada vez más caóticos. De pronto, la puerta del conductor se abrió lentamente. Una silueta se asomó, pero no pude distinguir su rostro. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Giré la moto y aceleré hacia la calle opuesta. Las llantas derraparon, casi pierdo el control, pero logré salir del parque y retomar el camino. Sabía que no podría huir mucho más tiempo. Las calles estrechas y el laberinto de callejones no me daban muchas opciones. Entonces recordé que había una avenida grande a unos pocos kilómetros. Si lograba llegar ahí, habría más gente, más autos, tal vez incluso una patrulla. Con ese pensamiento en mente, empujé la moto al límite. Las sombras de los edificios parecían alargarse, persiguiéndome junto con el sedán, que ahora había vuelto a encender sus luces y me seguía de cerca, cada vez más rápido. Finalmente, vi las luces de la avenida al final de la calle. Apreté los dientes y aceleré aún más, escuchando cómo el motor de la moto gemía bajo la presión. El sedán estaba tan cerca que podía sentir su calor, como un depredador que no quería dejar escapar a su presa. Cuando llegué a la avenida, me incorporé sin mirar, esquivando apenas un autobús que tocó el claxon con furia. Giré hacia la derecha y aceleré, buscando un lugar iluminado. Por suerte, vi una estación de gasolina a unos metros, con varios autos y personas. Me detuve frente a una de las bombas, respirando con dificultad, mientras los empleados y clientes me miraban con curiosidad. El sedán negro pasó de largo sin detenerse y desapareció entre el tráfico. Me quedé en la estación unos minutos, tratando de calmarme. Llamé a la pizzería y les expliqué lo que había pasado. Mi supervisor, al escuchar mi voz temblorosa, me dijo que regresara y dejara el pedido. Ya alguien más se encargaría. Cuando volví a casa esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las luces del sedán detrás de mí. Sentía el motor rugiendo a mi espalda. A la mañana siguiente, fui a la policía a reportar el incidente, pero no pudieron hacer mucho. Sin placas, sin detalles, solo quedaba mi palabra. Desde entonces, evito los atajos. Prefiero llegar tarde que volver a pasar por esa experiencia. La Ciudad de México está llena de calles y sombras, y algunas de ellas esconden cosas de las que es mejor no saber nada. Mi nombre es Santiago, y lo que comenzó como un turno rutinario en la gasolinera se convirtió en un juego mortal del que apenas logré escapar. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba al amanecer. Trabajaba en una gasolinera en la salida hacia Pachuca, justo en un tramo de carretera poco transitado. Era un lugar tranquilo, ideal para matar el tiempo escuchando música o revisando el celular. Los clientes nocturnos casi siempre eran camioneros, algún viajero rezagado o jóvenes que salían de fiesta y se detenían a comprar cerveza. Esa noche parecía ser como cualquier otra, hasta que llegó el primer cliente extraño. Era un hombre robusto, con una gorra baja que apenas dejaba ver su rostro. Se acercó al mostrador y en lugar de pedir algo normal como un refresco o cigarros, dijo: «Dame un paquete de llaves y 2 litros de agua». Me quedé en blanco. «¿Cómo dice?» «Eso»,
un paquete de llaves y agua. Pensé que tal vez era alguna clase de broma, pero su expresión no mostraba ninguna intención de reír. Busqué en las estanterías, tratando de descifrar qué podía querer. Finalmente, tomé un par de botellas de agua y un paquete de galletas saladas. ¿Esto?, pregunté, tratando de no sonar irritado. El hombre asintió sin decir nada más. Pagó en efectivo y salió rápidamente, subiendo a una vieja camioneta que desapareció en la carretera. Algo en su actitud me dejó inquieto, pero lo atribuí al cansancio. Poco después, llegó otro cliente. Este era más joven, con la sudadera puesta y el rostro cubierto por el gorro. Entró rápidamente, revisó los refrigeradores y se acercó al mostrador. Un encendedor sin llamas y un sobre de cartas, dijo, con la misma seriedad que el anterior. Otra vez, esas palabras extrañas. Traté de mantener la calma, aunque mi corazón comenzaba a latir más rápido. No entiendo. Necesitas cerillos y... No importa, olvídalo, dijo, y salió sin comprar nada. El silencio de la gasolinera me envolvió mientras veía su figura desvanecerse en la oscuridad. Había algo raro en ambos hombres, como si supieran algo que yo ignoraba. No pasaron ni 20 minutos cuando apareció un tercer cliente. Era una mujer de unos 30 años, vestida con ropa común, pero con una expresión tensa. Se acercó al mostrador y sin mirarme a los ojos, pidió una hoja en blanco y tinta invisible. Esta vez no intenté adivinar. Simplemente negué con la cabeza y ella salió sin decir nada más. Ya eran las 2 de la madrugada y la inquietud no me dejaba en paz. Decidí revisar las cámaras de seguridad. Todas las entradas y salidas estaban grabadas, pero no había nada fuera de lo común. Todo parecía normal, excepto por esos clientes. Entonces, mientras ordenaba los recibos de las últimas horas, noté algo raro en el ticket del hombre de la camioneta. En la parte inferior, con un bolígrafo azul, había escrito un mensaje. Cierra a las 3. No confíes en nadie. Vienen por ti. Mi piel se erizó. Miré a mi alrededor, como esperando que alguien estuviera observándome, pero la tienda estaba vacía. Intenté llamar al encargado, pero no contestó. Solo quedaba Jorge, el guardia de la gasolinera, que estaba en su caseta junto a los tanques de combustible. Salí al estacionamiento y fui hacia él, sintiendo el frío de la madrugada en cada paso. Le mostré el recibo. ¿Esto es alguna broma? Jorge lo leyó en silencio. Su rostro se endureció y sin decir nada más, fue a la caseta y cerró la puerta con llave. Desde adentro, solo murmuró: no salgas y quédate cerca del mostrador. El tiempo avanzaba lentamente. La gasolinera se hundía en un silencio inquietante, roto solo por el zumbido de las luces fluorescentes. Revisaba las cámaras compulsivamente, esperando ver cualquier señal de peligro. A las 3:05, un auto apareció en la entrada. Era un sedán negro, con los faros apagados, y se detuvo a un lado de las bombas. 2 hombres salieron y comenzaron a revisar su vehículo, como si hubieran tenido una avería. Encendí el altavoz para hablarles desde el mostrador. ¿Necesitan ayuda? No respondieron. Solo seguían revisando el motor, mientras uno de ellos miraba de reojo hacia la tienda. Decidí no salir. Algo en mi interior me gritaba que permaneciera allí, vigilante. A las 3 en punto, otro auto llegó, una camioneta vieja, similar a la del primer cliente. De ella bajó un hombre con una gorra, el mismo que había pedido un paquete de llaves. Caminó rápidamente hacia la tienda y entró sin vacilar. ¿Tienes un arma?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza, paralizado por el miedo. Cálmate,
Hay 3 tipos afuera esperando para asaltar la gasolinera. Yo los seguí desde la última estación. Te sacaré de aquí, pero tienes que confiar en mí. Antes de que pudiera responder, los hombres del sedán comenzaron a moverse. Uno de ellos se dirigía hacia la tienda mientras otro sacaba algo del maletero. «Por la salida trasera», ordenó el hombre de la gorra, empujándome hacia la puerta del almacén. Corrimos hacia la parte trasera de la tienda, donde había una pequeña puerta de metal que daba al terreno baldío. Jorge nos vio pasar y, sin dudarlo, salió de su caseta armado con un bate de aluminio. Desde la distancia, escuché gritos y el sonido de vidrio rompiéndose. No supe qué pasó con Jorge ni con los hombres del sedán. Solo recuerdo que corrimos por el terreno hasta llegar a la carretera, donde el hombre de la gorra me dejó en una parada de autobús. «No vuelvas aquí», dijo, antes de desaparecer en la oscuridad con su camioneta. Nunca más regresé a esa gasolinera. Días después, supe que la habían cerrado por problemas de seguridad. Pero cada vez que paso por esa carretera, recuerdo esas frases extrañas y el mensaje en el recibo, y me pregunto qué habría pasado si no hubiera prestado atención. Mi nombre es Andrés y trabajo como recolector de basura en la Ciudad de México. El turno nocturno es pesado, pero paga bien. Mi ruta cubre varias colonias, desde calles tranquilas en zonas residenciales hasta callejones oscuros y olvidados. Por lo general, mi única compañía es el zumbido del camión y el ocasional ruido de perros callejeros. Todo comenzó hace unas semanas, cuando noté una vieja camioneta blanca estacionada en varias esquinas de mi recorrido. No era raro ver vehículos aparcados, pero había algo en esa camioneta que me puso incómodo. Parecía seguirme, moviéndose de una calle a otra, como si estuviera vigilando cada parada que hacía. Al principio pensé que era coincidencia. Tal vez era de algún vecino que trabajaba en horarios similares al mío. Sin embargo, una noche, mientras vaciaba un contenedor cerca de un parque, vi cómo la camioneta encendía sus luces y avanzaba lentamente hasta detenerse unos metros detrás de nuestro camión. ¿Todo bien, Andrés?, me preguntó Luis, mi compañero, al notar que me quedé mirando hacia atrás. Sí, todo bien. Mentí, aunque mi corazón comenzaba a latir más rápido. Esa noche, la camioneta siguió apareciendo en cada punto de la ruta, siempre detenida, con el motor encendido y las luces bajas, como un depredador acechando a su presa. Las cosas se intensificaron 2 días después. Al llegar a una colonia más aislada, escuché el ruido de un motor acercándose. La misma camioneta apareció detrás de nosotros, pero esta vez no se detuvo a distancia. Avanzó lentamente hasta colocarse junto al camión. Luis estaba subiendo un contenedor cuando ambos vimos al conductor por primera vez. Era un hombre mayor, con el rostro oculto en las sombras, pero sus ojos brillaban bajo la luz de las farolas. Lo más extraño fue que no dijo nada, ni siquiera bajó la ventanilla. Solo nos observó por unos segundos antes de acelerar y perderse en la siguiente esquina. «Ese tipo está raro, ¿no crees?», murmuró Luis, encendiendo un cigarro para calmar los nervios. «Sí, demasiado». La noche siguiente, mientras recorríamos una calle estrecha bordeada de lotes baldíos, la camioneta apareció de nuevo. Esta vez no se detuvo a observar, nos adelantó y bloqueó el camino. «¿Qué demonios?», murmuró Luis, deteniendo el camión en seco. El hombre salió del vehículo. Llevaba en las manos una herramienta grande, como un tubo metálico o una palanca. Avanzó lentamente hacia nosotros, su figura iluminada solo por los faros de nuestro camión. «¡Reversa, Luis! ¡Reversa ya!», grité, el pánico apoderándose de mí. Luis reaccionó, maniobrando torpemente para retroceder. Apenas logramos girar en un callejón lateral, pero la camioneta volvió a seguirnos. Ahora no había duda, nos estaba cazando.
Cada vez que intentábamos alejarnos, la camioneta reaparecía, bloqueando la salida o siguiéndonos de cerca. El radio del camión estaba dañado y nuestros celulares no tenían señal en esa zona. Estábamos atrapados, con el peso creciente de la basura acumulada y la incertidumbre de no saber qué quería ese hombre. No vamos a aguantar toda la noche, dije, intentando pensar en una solución. Luis asintió, su rostro pálido por la tensión. Hay un taller mecánico a unas cuadras. Si logramos llegar, podemos refugiarnos ahí. Condujo a toda velocidad, tomando curvas cerradas y esquivando calles angostas. La camioneta no nos daba tregua, pero finalmente vimos las luces del taller al fondo de la calle. ¡Ahí está!, grité, sintiendo un breve alivio. Pero justo antes de llegar, la camioneta apareció de la nada y embistió el lateral del camión, haciéndonos derrapar hasta detenernos en medio de la calle. El impacto nos dejó aturdidos. Cuando abrí los ojos, vi al hombre caminando hacia nosotros, esta vez con algo que parecía un mazo. Luis intentó abrir la puerta del conductor, pero estaba trabada. «Por aquí», le dije, empujando la puerta del copiloto. Salimos tambaleándonos y corrimos hacia el taller. Golpeamos la puerta metálica con fuerza, pero no había nadie. El hombre ya estaba cerca, sus pasos resonando en el asfalto. En un momento de desesperación, Luis levantó una llave inglesa que había caído del camión y se giró para enfrentar al hombre. «¡Aléjate!», gritó, con la voz temblorosa. El hombre se detuvo, mirándonos fijamente, y por primera vez habló. «Esto es solo el principio». Luego dio media vuelta, subió a su camioneta y se alejó, dejándonos en el más absoluto silencio. Esa noche, después de reportar el incidente a la empresa y a la policía, nos dijeron que la camioneta blanca había sido vista en otros barrios, siempre rondando en horarios nocturnos, pero nunca habían podido detenerla. Luis y yo pedimos el cambio de turno. Nunca volvimos a hacer esa ruta de noche, pero incluso ahora, cada vez que escucho el motor de un vehículo acercándose, no puedo evitar mirar por encima del hombro, esperando no volver a ver esos ojos brillando en la oscuridad. Soy Daniel, conductor de Uber Eats en la Ciudad de México. El trabajo es agotador, pero la flexibilidad del horario me permite mantener a flote mis estudios. Esa noche había decidido hacer unas entregas extra. A eso de las 10 recibí un pedido extraño, un combo de hamburguesa y papas grandes, con entrega en un lugar apartado, en las afueras de la ciudad. La dirección decía, Edificio 17, Calle Las Moras. Recordaba haber pasado por esa zona. No había casas, solo construcciones abandonadas. Fácil, pensé. Nadie va hasta allá, así que seguro será buena propina. El camino hacia Las Moras era oscuro y solitario. Apenas había luz de los faroles, y los baches en la carretera hacían que la moto temblara a cada rato. Al llegar, vi el edificio 17, una estructura de 3 pisos, descuidada y cubierta de grafitis. Las ventanas estaban rotas y una puerta metálica oxidada marcaba la entrada. Apagué la moto, con la bolsa del pedido colgando del manubrio. Toqué el claxon, esperando que alguien saliera, pero no hubo respuesta. Me acerqué a la puerta y noté una hoja pegada con cinta. El mensaje escrito con letras mayúsculas decía, «Deja el pedido adentro». Miré alrededor, pero no había nadie. Me sentí incómodo, pero ya había hecho entregas en lugares raros antes. «Deja la comida y vámonos», me dije. Empujé la puerta, que se abrió con un chirrido metálico. El interior estaba aún más lúgubre que el exterior. Un pasillo largo y mal iluminado se extendía frente a mí, con las paredes cubiertas de moho y las baldosas del piso rotas. A unos metros había una mesa con una vela encendida y un papel. Al acercarme, vi que el papel tenía otro mensaje.
Lleva el pedido al piso 2. Solté un suspiro nervioso. Esto ya no era normal, pero la curiosidad comenzó a ganar terreno al miedo. Subí las escaleras despacio, mis pasos resonando en el edificio vacío. El segundo piso estaba igual de abandonado. Había varias habitaciones con puertas a medio caer, algunas llenas de escombros, otras completamente vacías. En una de las paredes vi algo que me hizo detenerme. Un calendario viejo, de hace más de 10 años, con marcas en algunas fechas. Cerca de él había un pizarrón con garabatos y números. Todo parecía sacado de una escena de película. Dejé el pedido sobre una silla polvorienta en el centro del pasillo y me dispuse a bajar cuando noté otro papel en el suelo. Esta vez, el mensaje era más corto. No te vayas todavía. Sentí como mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Me giré rápidamente, buscando alguna señal de que no estaba solo, pero el lugar seguía igual de desierto. El silencio se hizo insoportable. Decidí ignorar la nota y bajar las escaleras lo más rápido posible. Cuando llegué al primer piso, noté que la puerta de salida estaba cerrada. Intenté abrirla, pero estaba atascada, como si alguien la hubiera asegurado desde afuera. «Esto no puede estar pasando», murmuré, sintiendo cómo la adrenalina corría por mi cuerpo. Regresé al pasillo, buscando otra salida. Fue entonces cuando vi la luz de una linterna moviéndose desde una de las habitaciones. Mi mente entró en pánico. No estaba solo. Escuché pasos acercándose lentamente, acompañados del sonido de algo metálico arrastrándose. Corrí hacia la habitación más cercana y me escondí detrás de una estantería caída. Mi respiración era pesada y el eco de los pasos cada vez más cercano hacía que mis manos sudaran. Una figura apareció en la puerta, sosteniendo una palanca de hierro. Era un hombre alto, vestido con ropa sucia, su rostro oculto bajo la sombra de una gorra. Miró alrededor y murmuró algo ininteligible antes de dar media vuelta y alejarse. Cuando el hombre desapareció, salí de mi escondite. Tropecé con una caja abierta y su contenido me heló la sangre. Paquetes de dinero, armas y documentos. Todo estaba cubierto con etiquetas que llevaban nombres y direcciones. Era evidente que el edificio había sido usado para operaciones criminales. Intenté encontrar una salida, pero las ventanas estaban selladas con barras de metal y cada puerta que revisaba parecía más inestable que la anterior. Fue entonces cuando escuché otra voz, esta vez desde el piso de arriba. «¿Lo viste?», dijo alguien. «Sí, está aquí», respondió otra voz, grave y fría. No podía quedarme. Sabía que si me encontraban, no viviría para contarlo. Volví al segundo piso y encontré una ventana parcialmente rota. Usé una de las sillas para romper los vidrios restantes y con cuidado me deslicé hacia una cornisa estrecha. El aire frío de la noche me golpeó el rostro, pero no podía detenerme. Escuché gritos desde el interior del edificio. Sabían que intentaba escapar. Sin pensarlo, salté hacia un contenedor de basura en el suelo, amortiguando el impacto, aunque un dolor agudo recorrió mi pierna izquierda. Me arrastré hacia mi moto, encendí el motor y salí disparado sin mirar atrás. Cuando llegué a una gasolinera cercana, llamé a la policía. Traté de explicar lo que había sucedido, pero mi relato sonaba tan irreal que apenas me tomaron en serio. Horas después, al regresar con un oficial al edificio, ya no había rastros de nada, ni notas, ni dinero, ni armas. Solo el silencio de una estructura abandonada. Desde esa noche, dejé de aceptar pedidos en zonas alejadas. Aunque intento olvidarlo, cada vez que mi aplicación de Uber Eats me ofrece una dirección poco usual, no puedo evitar recordar ese edificio y las sombras que lo habitan.
Mi nombre es Héctor, y jamás olvidaré al cliente que me condujo directo al lugar donde creí que perdería la vida. Trabajo como taxista desde hace 5 años, y la mayoría de mis jornadas son tranquilas. Sin embargo, el turno nocturno siempre tiene su dosis de extrañeza. La gente que se sube a mi taxi de noche varía entre fiesteros, parejas, trabajadores y de vez en cuando alguien que te hace dudar si seguir en esta chamba vale la pena. Eran casi las 2 de la madrugada cuando recibí una alerta en mi aplicación para recoger a un cliente cerca del mercado de Jamaica. Las calles estaban prácticamente desiertas, con una brisa que arrastraba papeles y bolsas de plástico. Llegué al punto indicado y ahí estaba, un hombre alto, con un abrigo largo y una gorra que cubría la mayor parte de su rostro. Bajé la ventanilla y le pregunté, ¿es usted el que pidió el taxi? El hombre asintió sin decir nada y abrió la puerta trasera. Se acomodó en el asiento y cerró de golpe. ¿A dónde lo llevo? No respondió. Solo levantó la mano y señaló hacia adelante. Comencé a conducir, esperando que en cualquier momento me diera una dirección. Pero no habló. Cada vez que llegábamos a una intersección, simplemente señalaba con la cabeza hacia la dirección que quería tomar. Me pareció extraño, pero en este trabajo uno aprende a no hacer demasiadas preguntas. Algunos clientes solo quieren viajar en silencio y eso está bien, hasta que el silencio comienza a sentirse pesado. A medida que avanzábamos, noté que nos alejábamos de la ciudad. Las calles con luz se transformaron en avenidas vacías y luego en caminos oscuros que parecían no llevar a ningún lugar. Intenté mantener la calma. «Oiga, jefe, ¿seguro que vamos bien?», pregunté, rompiendo el silencio. El hombre simplemente inclinó la cabeza hacia adelante, indicando que siguiera conduciendo. Después de unos 15 minutos, llegamos a una zona industrial que parecía abandonada. Las naves y bodegas se alzaban como esqueletos oscuros, y la única iluminación provenía de un par de faroles que parpadeaban intermitentemente. El hombre finalmente levantó la mano y señaló un edificio en particular, un galpón con las puertas metálicas entreabiertas. Me detuve frente al lugar, intentando mantener una apariencia tranquila, aunque mi corazón latía con fuerza. «Son 120 pesos, jefe», dije, esperando que sacara la cartera. Pero el hombre no se movió. Permaneció en silencio, mirando hacia el galpón. «¿Todo bien?», pregunté, esta vez con un toque de nerviosismo en la voz. El hombre abrió la puerta y salió sin decir una palabra. Mientras lo hacía, sentí una mezcla de alivio y tensión. Entonces vi algo que me heló. En la entrada del galpón había varias sombras moviéndose. Personas. El hombre caminó hacia el galpón y una figura salió de las sombras para recibirlo. Era más baja, vestida de forma similar, y parecía estar revisando algo en un teléfono. Desde mi asiento, observé con detenimiento, intentando descifrar lo que estaba pasando. De pronto, el hombre que había llevado se giró hacia mí y levantó la mano, haciéndome un gesto para que bajara del taxi. «No, ni loco», pensé. Pero antes de que pudiera reaccionar, otras 2 figuras salieron del galpón y comenzaron a caminar hacia mi auto. Intenté poner el auto en marcha, pero los nervios me jugaron en contra. La llave se atascó al girarla y el motor no encendía. Las figuras se acercaban cada vez más. «Vamos, arranca», murmuré, mientras seguía intentando encender el motor. Finalmente, el auto rugió al encender y sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador. Las ruedas chirriaron en el pavimento y salí disparado de ahí, con las luces del galpón desapareciendo rápidamente en el retrovisor. Conduje sin rumbo fijo,
solo queriendo alejarme lo más posible de ese lugar. Pero el alivio duró poco. Al mirar por el retrovisor, vi las luces de un auto acercándose a toda velocidad. Era un sedán negro y no dejaba de seguirme. Intenté perderlo tomando curvas cerradas y calles estrechas, pero el auto parecía saber exactamente hacia dónde iba. Mi respiración era cada vez más agitada y mis manos temblaban sobre el volante. Tomé una avenida principal, esperando encontrar más tráfico o algún puesto de policías, pero las calles seguían vacías. Finalmente, llegué a un crucero donde vi una patrulla estacionada junto a una tienda de conveniencia. Sin dudarlo, frené de golpe y bajé del taxi, corriendo hacia los oficiales. «¡Me están siguiendo! ¡Intentaron secuestrarme!», grité, con la voz rota por el miedo. Los policías reaccionaron de inmediato, pero cuando señalé hacia la avenida, el sedán negro ya no estaba. Les conté lo que había sucedido, aunque mi relato sonaba confuso incluso para mí. Los oficiales tomaron mis datos y revisaron la zona, pero no encontraron rastro alguno del galpón ni de las personas que vi. Me aconsejaron no aceptar viajes en zonas alejadas y reportar cualquier cosa sospechosa. Esa fue mi última noche como taxista nocturno. Desde entonces, cada vez que paso cerca de una zona industrial o veo a alguien señalar direcciones sin hablar, un escalofrío me recorre el cuerpo. Porque en esta ciudad no sabes cuándo un simple viaje puede convertirse en un recorrido hacia algo mucho más oscuro.